La falla de LEDs quemados es la más común en un televisor, pero a veces se busca una solución rápida y económica en pocas horas sin tener que retirar el display con el riesgo de quebrarlo. Y quizás sea una alternativa conveniente para muchas personas por el poco tiempo que requiere, sin necesitar repuestos, sin riesgos y sobre todo económico. Veamos la falla. Encendemos y se ve la sombra de la palabra Hitachi cuando alumbramos con una linterna. Pero si la apagamos, no se ve nada. Es la típica falla de las lámparas quemadas. Se escucha y no se ve. Este modelo Hitachi Smart 08 al igual que otros modelos TCL y Skyward tienen la particularidad que las conexiones de las tiras LED están accesibles por fuera de la pantalla hacia la parte de atrás del televisor. Podemos chequear individualmente las tiras a ver cuál es la que está quemada. Y cuando conseguimos la tira que está mala o abierta podemos ponerla en cortocircuito. Y seguirá funcionando el backlight o retroiluminación ya que la fuente es de corriente constante y el voltaje en las demás lámparas no aumentará y se mantendrá constante en unos 30 voltios por tira. El primer paso va a ser desenchufar los LED de la placa fuente de la sección de retroiluminación. El segundo paso va a ser medir cada tira de LED con este aparato medidor para ver cuál es la que está dañada. Aquí debajo de la tecón hay dos contactos que están ocultos de dos tiras y vamos a desatornillarla para sacar la plaqueta y poder medir esos LED. Sacamos con cuidado los flex que unen la tecón con la pantalla y para poder mover la plaqueta hacia arriba. Vemos que se encienden las tiras que están bien. No solamente marcan 24 voltios en el probador sino que se enciende la luz de la tira. Pero en esta no se está encendiendo nada y tampoco marca 24 voltios sino 240 que es el máximo voltaje de la cajita porque la tira está en circuito abierto. Aquí vuelve a encender los LED, así que esta sería la ubicación de la tira que está dañada, que está abierta, está quemada y vamos a cortocircuitarla para que la fuente no se proteja y apague. Cortamos un pedazo de alambre pequeño de pocos milímetros y vamos a insertarlo en el contacto de la tira que está dañada. Así finalmente se ve la conexión temporal que le hemos hecho al televisor hasta que tengamos la oportunidad de cambiar nuevas todas las tiras. Vemos que no se nota la diferencia de iluminación en esa zona de la pantalla. Pero para asegurarnos que no se apague por protección vamos a bajarle la corriente a los LED. Le sacamos estas 4 resistencias dejando solamente 2 de 15 ohmios y una de 22. La corriente bajó a 140 miliamperios que antes estaba en 300 miliamperios que es el límite máximo y no garantizaba duración en los LEDs. Ahí se ve el resultado. Se ve bastante bien. No se nota que hay una tira verticalmente apagada del lado de la mitad hacia la derecha porque este televisor usa láminas difusoras de muy buena calidad que esparcen bien la luz sin que se noten las zonas oscuras. Si te gustó el video no te olvides darle me gusta o like, compartir y suscribirte, ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TVs. Gracias.